Titulares de prensa, viernes 12 de junio del 2020 por el canal Venezuela, @librecelo. El gobierno colombiano expulsó el jueves 11 de junio al ciudadano venezolano Gerardo José Rojas Castillo, el cual fue detenido el miércoles por el ejército acusado de pertenecer a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de espiar unidades militares de Colombia. La expulsión la ordenó Migración Colombia, que además le prohibió el ingreso al país por un periodo de 10 años, a menos que tenga una visa expedida por la Cancillería colombiana. El régimen reportó 2.814 casos positivos y 23 fallecidos por COVID-19, pero en realidad se desconoce cuántos casos y fallecidos por coronavirus hay en Venezuela, y esto es debido a la falta de transparencia del régimen, la poca preparación en materia epidemiológica y la falta de suficientes pruebas de despistaje. La crisis sanitaria y de servicios públicos como el agua, la electricidad, la escasez de combustible, hiperinflación, persecución a las instituciones, en medios de comunicación y personal médico-sanitario hacen de Venezuela un área vulnerable para el COVID-19, y cabe destacar que desde el año 2016 el Ministerio de Salud no publica el boletín epidemiológico, y para la actual pandemia los datos se suministran de forma verbal y controlada por el régimen chavista. El régimen de Maduro extendió por 30 días el decreto de estado de alarma nacional por la pandemia de coronavirus, por lo que las medidas de confinamiento se mantendrán al menos hasta el 11 de julio. En Venezuela se han registrado 42 feminicidios durante la cuarentena decretada para prevenir la propagación del COVID. Así lo informó Aimé Zambrano, miembro del colectivo Utopics, que publicó un balance correspondiente al mes de mayo del 2020. Las estadísticas se basan en los reportes que recaban información publicada por medios digitales, regionales y nacionales. No se descarta que las cifras oficiales puedan ser mayores. El Observatorio Venezolano de Prisiones, OVP, informó que el martes 9 de junio, durante un conteo diario realizado en el Centro Penitenciario 26 de julio, ubicado en el estado Guárico, funcionarios notaron la ausencia de uno de los presos. Los custodios revisaron las celdas y hallaron sin vida a las 5 de la mañana a Carlos Eduardo Jiménez, el cual debía ser puesto en libertad desde enero de 2020. Sin embargo, no ocurrió. Familiares dudan de que la causa de su muerte haya sido por tuberculosis. La ONG Un Mundo Sin Mordaza denunció que con la detención de 3 exdirectivos de la cable operadora DirecTV Venezuela, filial de la Corporación Estadounidense de Telecomunicaciones AT&T, el régimen de Maduro trata de impedir los esfuerzos para el restablecimiento de la señal satelital de información y entretenimiento para el pueblo venezolano, utilizando a los prisioneros como fichas para negociar. Rodrigo Diamanti, presidente de Un Mundo Sin Mordaza, explicó que el 5 de junio Héctor Rivero, gerente general, Rodolfo Carrano, vicepresidente comercial, y Carlos Villamizar, vicepresidente de Estrategias y Negocios de DirecTV Venezuela, fueron detenidos por el SEBIN, la policía política del régimen de Maduro, como retaliación por el cese de transmisiones de la señal en el país el 19 de mayo por decisión de AT&T. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, OVCS, registró 1.075 protestas en mayo del 2020, equivalente a un promedio de 36 diarias. Las exigencias de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales continuaron siendo las principales demandas de los venezolanos. En total se documentaron 997 protestas vinculadas al colapso de los servicios básicos, reivindicaciones laborales, alimentación y salud. El estado Táchira se ubicó en el primer lugar en el índice de protestas y por segundo mes consecutivo, seguido por Trujillo, Distrito Capital, Miranda y Falcón. Monitor social. En el estado de Miranda, en Guarenas, los habitantes de Nueva Casarapa protestaron para exigir suministro de agua. En la ciudad de Mérida, el gremio médico protestó luego de más de 15 días sin cargar combustible y denuncian que no hay cómo trasladarse a los centros asistenciales. En Miranda, en Baruta, los vecinos de Las Minitas protestaron en la autopista Prados del Este contra el desalojo de sus viviendas. En Miranda, los habitantes de la carretera Vieja Petare-Guarenas protestaron por el alto costo que representa el nuevo precio del gas doméstico. En Lara, la gobernadora Carmen Meléndez informó que a partir del 15 de junio, las estaciones de servicio en el estado trabajarán 24 horas del día. Economía. El petróleo venezolano se esconde camino a China, evitando las sanciones de los Estados Unidos. Desde el año pasado, China reemplaza a los Estados Unidos como la mayor importador de petróleo venezolano. Las refinerías estadounidenses dejaron de comprar crudo venezolano debido a las sanciones impuestas por la administración del presidente norteamericano Donald Trump. La Estatal Petróleos de Venezuela planea detener la producción de crudo en una de las empresas mixtas que operan en el occidente del país, según un documento visto por Reuters de una persona con conocimiento del asunto. El plan prevé cerrar pozos en los campos de Lagunillas,
Tierra y Bachaquero Tierra cerca del lago de Maracaibo, operado por la empresa Petro Zamora, una asociación conjunta entre PDVSA y Global Resources BV, debido a la falta de espacio de almacenamiento por los altos inventarios tras la caída de las exportaciones internacionales. Reporte coronavirus, casos globales 7.578.078, recuperados globales 3.585.048, muertes globales 423.545. Un tribunal de los Estados Unidos dio a luz verde para iniciar un juicio contra el zar de PDVSA, Rafael Ramírez, acusado de fraude y soborno. El juez federal en Texas anuló un fallo por incumplimiento de $1.4 mil millones contra el exministro petrolero venezolano e informó que se iniciará un nuevo juicio en su contra. De acuerdo al juez, Ramírez no fue notificado adecuadamente de la demanda, por lo que se iniciará un nuevo procedimiento. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se mostró a favor de prohibir que la policía inmovilice a los detenidos por el cuello, como pasó con el afroamericano George Floyd, aunque justificó que en algunos casos los agentes empleen esta práctica inocente contra gente mala. Latinoamérica carece de capacidad de recuperación rápida ante el brutal impacto del COVID-19 en la economía, así lo afirmó Roberto Suárez Santos, secretario general de la Organización Internacional de Empleadores. Denunció que primero en Venezuela y más recientemente en Nicaragua y El Salvador, la organización empresarial más representativa es sistemáticamente intimidada. Lamenta que la liquidez que tanto necesitan las empresas no esté llegando a ellas, lo que puede terminar de asfixiarlas. Suárez Santos, secretario general de la Organización Internacional de Empleadores, dijo que Venezuela es un país donde la actividad empresarial es sistemáticamente perseguida y amenazada. Allí ser empresario es una aventura, se está matando el emprendurismo, pero ahora la situación es peor, manifestó. Venezuela.libre te recomienda quedarte en casa y si te es urgente salir, ponerte un tapabocas y practicar la distancia social. Lávate las manos con agua y jabón, con alcohol mayor al 60% o gel de alcohol. No te toques la cara para evitar llevar virus cerca de la boca, nariz, ojos y oídos. No salir si presentas síntomas por al menos 14 días consecutivos. Limpia tu celular y objetos que manipules con frecuencia. Nuestras redes sociales, Twitter, @Figuemin. Suscríbete, comparte y activa las notificaciones en nuestros canales de YouTube, Venezuela.espacio.libre, Instagram, Celo Venezuela Libre, Telegram, Venezuela.libre. Si lo escuchas por Venezuela.libre, no es rumor, es noticia. Somos Venezuela.libre, 6 años luchando por la libertad con ustedes, porque no hay derecho a rendirse, debemos ser libres.